No quiero saber absolutamente nada y no me creo ningún tipo de argumento que usted pueda traer. Sin embargo, usted me tendría que presentar a Jesús. ¿Qué me diría? Yo te voy a hacer un raciocinio. Vamos a decir que tú no crees en nada. Tú no crees en Dios. Tú no crees que hay salvación. Tú no crees que hay cielo. Tú no crees que hay vida eterna. Tú no crees en nada. Pero yo sí creo. Entonces vamos a hacer una apuesta. Aunque los cristianos no debemos apostar, vamos a hacer una apuesta. Solo a modo de ilustración. Vamos a decir que tú tienes razón. Cuando terminan los tiempos, descubrimos que no había Dios, no había cielo, no había tierra nueva, no había nada. Tú tenías razón, yo estaba equivocado. Ahora dime, si no hay nada, ¿qué perdí yo? Nada, porque nada existe. Pero vamos a hacer de cuenta que yo tengo razón. Terminan los tiempos, sí hay Dios, sí hay cielo nuevo, sí hay tierra nueva, sí hay cielo, sí hay vida eterna, sí hay salvación. ¿Qué perdiste tú? Todo. Entonces, hasta por lógica, es mejor creer en Dios. No, pastor. Usted no ganó ese argumento. Usted no dejó mal parada a la señorita que lo entrevistaba. Le reconozco que solo en apariencia su concepto se percibe como coherente desde lo filosófico y acertado desde la lógica. Es por eso que los únicos absortos por su apuesta inapelable son sus fieles, aquellos que usted ya tiene en la palma de su mano por adoctrinamiento, gracias al cual condiciona sus pensamientos, sus emociones, sus contemplaciones, su raciocinio y sus decisiones, incapacitados para analizar de forma simple el monumental desacierto de su respuesta. Entonces yo, con mucho gusto, le ayudo. El argumento no es nuevo. Lo propuso Blaise Pascal, un escritor, matemático, teólogo, filósofo y fundamentalista cristiano por allá en el siglo XVII, sugiriendo básicamente que la fe en Dios no solo es acertada, sino también racional, porque en relación a los que aceptan a Cristo, si ganan, lo ganan todo, y si pierden, no pierden nada. El caso es que, como todo lo referente a la doctrina religiosa, el postulado se cae por sus apoteósicas debilidades. No funciona si la apuesta es entre dos creyentes de diferentes sistemas. Imagínese que la contraparte del pastor sea un hinduista. La respuesta sería obvia. Si el cristiano no acepta a Krishna, no cree en Vishnu, no le ora a Ganesh o no idolatra a Brahma y ese sistema resulta siendo cierto, pierde todo. Pero si resulta siendo falso, no pierde nada. En el caso positivo, el no creyente en el hinduismo pagaría las consecuencias místicas de esa popular fe que supera los 1.100 millones de fieles y terminará reencarnado en una cucaracha. Y eso, para ellos, es más escalofriante que cualquier idea de infierno. No hay que olvidar que todas las doctrinas religiosas amparadas en mitología dependen de la imposición y administración de miedos y amenazas a su feligresía para subsistir, lo que nos lleva al siguiente sinsentido de la apuesta. Ignora la posibilidad de muchos otros cielos o infiernos. En la teología cristiana, el infierno es una de las 4 postrimerías del hombre. No se le considera un lugar, sino un estado de sufrimiento eterno. Sin embargo, cuando se pone sobre la mesa la apuesta de Pascal con la arrogancia condescendiente del pastor en cuestión, se debe estar listo para aceptar los muchos otros infiernos mitológicos que varían en cada sistema de creencias, asumiendo el escenario hipotético. El Gehenna en el judaísmo, el Tártaro de la mitología griega, el Helheim según la mitología nórdica, el Tuonela en el precristianismo finlandés, la Casa de las Mentiras en el zoroastrismo, el Duat en la mitología egipcia, el Naraka en el budismo, el Diyu en la cultura china o el inframundo en otras religiones, así como las recompensas que no dejan de ser interesantes.
La llanura del cielo en el sintoísmo japonés es maravillosa, así como el nirvana en el hinduismo, el tian en el confucianismo, el orum en el candomblé nigerio o el viaje por el universo en el espiritismo francés. Ya lo he dicho muchas veces, todos los sistemas de creencias son igual de respetables, fascinantes, delirantes y falsos, y su afiliación depende de circunstancias, en la mayoría amplia de los casos, ajenas a la decisión del creyente. En especial, depende del azar geográfico. Al enarbolar su apuesta, Pascal se centra en un principio profusamente impreciso, que la gente puede escoger lo que cree, y eso es falso en el espectro amplio de la población. Si por azar de la naturaleza Pascal hubiera nacido en una región geográfica diferente, el protagonista de su apuesta no sería el Dios bíblico, y eso se percibe elemental cuando entendemos que nadie controla las circunstancias en las que llega al mundo, y muy pocos se esmeran en indagar las razones por las cuales creen en lo que creen. Y claro, usted puede asegurar sin atenuantes que la elección de su fe fue un ejercicio personal, pero yo pongo plata sobre la mesa afirmando que si entiende el castellano en el que me estoy comunicando, su afiliación religiosa orbita alrededor del Dios bíblico, cuya doctrina se esparció por el mundo a fuerza de una violencia energúmena que no vale la pena traer a colación porque nos amargaría el rato. Antes de Cristóbal Colón vinieron a Occidente los hindúes, los vikingos, los galos, los malíes y los chinos, pero solo a Colón se le ocurrió quitarnos nuestras creencias endémicas para imponernos el cristianismo a fuerza de sangre y vísceras, sin ninguna misericordia en lo absoluto, lo que conecta con el siguiente punto que desarticula la apuesta de Pascal. Ignora la infinita misericordia de Dios. ¿Cómo así que si la doctrina cristiana resulta siendo cierta, quienes no creemos en Dios perdemos todo? Qué mal habla eso de su propia deidad. En la apuesta perderían todos aquellos que por la vida que les tocó jamás han oído hablar del Dios bíblico o de Jesús, además de los 5.600 millones de personas que, como dice el pastor, perderían todo por no seguir ese sistema de creencias. Es por eso, además, que muchos creyentes creen por si acaso, o que pretenden creer sin sentirlo en realidad, demeritando la inteligencia de su hipótesis de Dios que, de existir, apreciaría más el escepticismo honesto del intelecto que la adulación a su figura solo en caso de que exista. Si Dios existe y es omnisciente, debe tener claro lo que los ateos necesitamos para creer, y no es nuestra culpa que Él haya decidido esconder toda evidencia de su existencia. Y ese es un problema muy común entre los propios creyentes que tienen interpretaciones diferentes de la misma hipótesis de Dios. Para unos, Dios perdonaría al ateo y lo dejaría entrar al cielo, pero para otros, el solo hecho de negar su existencia y de promover el pensamiento libre como, humildemente, se hace en este canal, es mérito suficiente para sufrir la eternidad en el infierno, y por eso la apuesta de Pascal falla al aplicarse entre cristianos. No importa que compartan la hipótesis de Dios. Las miles de vertientes del cristianismo enfrentan a unos con otros en temas neurálgicos como el aborto, la igualdad de derechos de los homosexuales, la identidad de género o la eutanasia, por lo que la apuesta sugeriría escenarios diferentes para cada uno. Si usted odia a los homosexuales porque cree que Dios los odia, pero al llegar al cielo se da cuenta de que Dios no odia a nadie y que por eso su Hijo ordenó amarnos los unos a los otros, usted perdería todo. Y eso nos empuja a la conclusión más contundente y que responde a la pregunta del pastor, motivo de estas palabras. Todos, para bien o para mal, perdemos. Los pensadores libres no tenemos problema en aceptar que, si el Dios bíblico resultara siendo cierto, perdemos todo, incluyendo la vida celestial de felicidad plena y gozo absoluto a perpetuidad. Pero decir que si Dios no existe, los creyentes no perdieron nada es una mentira tan gigantesca como la torpeza de la apuesta. Mire hacia atrás. Vea todo el tiempo que perdió. Cuente todo el dinero que desperdició. Piense en todos sus sacrificios, considere toda la diversión a la que renunció, todos los orgasmos que se aguantó,
todo el esfuerzo que invirtió de forma estéril defendiendo una doctrina congelada en tiempos de ignorancia científica, profusamente violenta, racista, misógina y sectaria. Perdió el conocimiento al que tenía acceso, que podía entregarle todas las respuestas en relación a su existencia y que reemplazó por creencias. Perdió amigos a quienes consideró apóstatas, traidores o demoníacos, y eso no es tan triste como el valor más grande que perdió confinado a la superstición. Perdió su dignidad al arrodillarse por años a un Dios tiránico que se autoproclama benevolente mientras clasifica sin reparos a personas de primera y segunda clase, que lo llenó de miedos y que lo hizo sentir como su esclavo. La lógica solo sirve cuando se aplica, y para una cantidad enorme y creciente de personas que encontraron en la libertad de pensamiento el sosiego motivante para vivir su vida, es determinante para cada detalle. Por eso, cada que un fundamentalista religioso pone sobre la mesa una serie de retahílas y condiciones para que aceptemos so pena de castigo con el desafío petulante de que nos daremos cuenta de nuestro error después de muertos, percibimos ipso facto una característica peligrosa, despreciable y profundamente humana: la charlatanería, indispensable para distraer a la masa de la verdad dura. No existen los dioses, no existen las antítesis de los dioses, y no hay vida consciente después de la vida. ¿Apostamos? Si pierdo, me comprometo a pagarle después de muerto. Piensa libre.